Hola, somos estudiantes de la Universidad de Oriente, Extensión Anaco, en la Cátedra de Mantenimiento Industrial, bajo la tutoría del ingeniero Giovanni Brizuela. Estaremos hablando sobre el mantenimiento centrado en confiabilidad. Nuestro equipo está conformado por Lady Azoka, Edwali Joropesa, Génesis Sánchez y mi persona, Lady Maltremaria. En este video explicaremos lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, el equipo natural de trabajo, el contexto operacional, el análisis de modos y efectos de falla, el árbol lógico de decisiones y hoja de decisión. La norma SAE JA 11 especifica los requerimientos que debe cumplir un proceso para poder ser denominado un proceso de mantenimiento centrado en confiabilidad. Esta norma establece 7 preguntas básicas que son: ¿cuál es la función del activo? ¿De qué manera puede fallar? ¿Qué origina la falla? ¿Qué sucede cuando falla? ¿Importa si falla? ¿Qué se puede hacer para prevenir la falla? ¿Y qué pasa si no se puede prevenir la falla? El RCM o mantenimiento centrado en la confiabilidad es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la finalidad de ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las funciones de los activos físicos y manejar las consecuencias de su falla. Tuvo su origen en la industria aeronáutica. Según el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo, CIET, lo describe como una metodología utilizada para determinar sistemáticamente qué debe hacerse para garantizar que los activos físicos continúen haciendo lo requerido por el usuario en el contexto operacional presente y además permite identificar las necesidades reales de mantenimiento de los activos. Las 7 preguntas básicas del mantenimiento centrado en confiabilidad son: entre sus beneficios tenemos mayor seguridad y protección del entorno, mejores rendimientos operativos, reducción de los costos de mantenimiento, una amplia base de datos de mantenimiento y vida útil de los equipos más larga. ¿Qué es eso? Lo primero que debemos hacer para desarrollar o ejecutar el mantenimiento centrado en confiabilidad es la conformación de un equipo natural de trabajo. Este es un conjunto de personas de diversas funciones dentro de la organización que trabajan juntas por un periodo de tiempo determinado en un clima de potenciación de energía para analizar los problemas comunes de distintos departamentos apuntando al logro de un objetivo común. Una vez conformado el equipo natural de trabajo, debemos tener un claro entendimiento del contexto en el que funciona el equipo. Luego comenzamos a responder las preguntas del mantenimiento centrado en confiabilidad por medio de un análisis de modo y efecto de fallas, el cual es un método sistemático que permite identificar los problemas. Uno de sus beneficios es que la eliminación de los modos de fallas potenciales tiene beneficios tanto a corto como a largo plazo. Además de que proporciona un formato documentado abierto, detecta fallas e identifica los modos de fallas. ¿Cuál es la función del activo? Para responder esta pregunta se debe de determinar lo que quiere el usuario o el dueño del activo. Esto quiere decir que se debe de asegurar que el activo sea capaz de funcionar u operar dentro de los estándares operacionales. Esta pregunta debe de responder a cuáles son las funciones principales, las funciones secundarias y los estándares de desempeño. Las funciones primarias es lo que se requiere que haga el activo, es el motivo por el cual el activo existe. Las funciones secundarias son menos obvias para ser identificadas, pero el fallo de una función secundaria puede traer consigo grandes consecuencias para el activo. Están relacionadas con el ambiente, la seguridad estructural, contención, soporte, confort, control, apariencia, protección, economía, entre otros. ¿De qué manera puede fallar? Esta sería la segunda pregunta a responder.
Una falla funcional es aquella que sucede cuando el sistema opera por fuera de parámetros normales o no deseados. Entonces, se considera que tiene una falla. Las fallas funcionales o la forma en la cual el activo puede fallar para satisfacer las expectativas del usuario. Por ejemplo, la función de la pantalla táctil de un teléfono es recibir comandos por medio de pulsaciones directas. Si ésta comienza a fallar, puede ser debido a que ésta es incapaz de ejecutar los comandos. La incapacidad de ejecutar los comandos es la falla funcional. Hemos visto que al definir las funciones estamos también definiendo los objetivos del mantenimiento referidos a ese bien. También vimos que la definición de fallas funcionales nos permite referirnos con exactitud a lo que se considera fallido. Estos temas fueron abordados por las dos primeras preguntas del MCC. Las siguientes preguntas buscan identificar los modos de falla, que son más propensos a causar cada falla funcional, y a cerciorarse de los efectos que éstas tienen. Esto se logra por medio de un análisis de tipos de fallas y efectos. Los elementos principales de un AMEF comienzan con la definición de modo de falla, para responder a la pregunta ¿qué origina la falla? Un modo de falla es cualquier suceso que cause una falla funcional. Continuando con el ejemplo de la pantalla táctil de un teléfono, el modo de falla que causa la falla funcional de este es que la mica de la misma tiene una fisura, está estrellada o rota, lo que impide que cumpla con su función. Como podemos notar, tenemos un formato mediante el cual se puede determinar el análisis de modo y efecto de fallas. Se encuentra dividido en 4 columnas y en la parte superior del mismo se tiene la información de fecha, equipo y componente, además de por quién fue realizada, revisada y aprobada la hoja de información. El componente a estudiar es un motor. En la primera columna se establece la función principal que realiza el equipo. Es decir, la función de un motor es transmitir potencia a los puentes para así mover la estructura. En la segunda columna se encuentra las fallas funcionales, es decir, de qué manera falla el equipo. Podemos notar que existen 2 fallas funcionales enumeradas como 1A y 1B. En la 1A el motor no transmite potencia, mientras que en la 1B el motor produce ruido y se recalienta. En la tercera columna se puede observar que tenemos el modo de falla, es decir, ¿qué origina la falla? Puede originarse por suciedad en los rodamientos o que se encuentran conexiones obstruidas. En la última columna se encuentra el efecto de falla, es decir, ¿qué sucede cuando falla? Para el primer modo de falla 1A1 se tiene que se produce que el motor se esfuerce mucho más de lo usual para realizar su trabajo y así pueda recalentarse. Y para el modo de falla 1A2 tenemos que se debe al calentamiento de los cables y puede generar cortocircuito en el funcionamiento. De esta manera y con este formato podemos realizar un análisis de modo y efecto de falla. Lógico de decisiones. Es una herramienta de alto valor que permite ubicar la falla según su consecuencia y determina la tarea de mantenimiento a aplicar. Con este responderemos las 3 últimas preguntas del MCC. Una de ellas es, ¿importa si falla? Cada vez que se presenta una falla, la organización que utiliza el bien se ve afectada en algún grado. El tiempo y esfuerzo que se necesita para corregirlas también afecta a la organización, ya que reparar fallas consume recursos que podrían ser mejor utilizados. El MCC clasifica las consecuencias de las fallas en 4 grupos. Consecuencias ocultas. Es aquella cuya falla no será evidente a los operarios bajo circunstancias normales, si ésta se presenta por sí misma. Consecuencias medioambientales y de seguridad. Una falla tiene consecuencias de seguridad si puede dañar o terminar con una vida.
tiene consecuencias medioambientales si pudiera llevar a una violación de cualquier norma medioambiental corporativa, regional o nacional. Consecuencias operativas. Una falla tiene consecuencias operativas si afecta la producción o las operaciones. Una vez identificadas las consecuencias por cada modo de falla, el equipo natural de trabajo debe identificar el tipo de actividad de mantenimiento apoyándose en el árbol lógico de decisión del MSC. En él se observan las siguientes tareas. Tareas a condición. Los equipos se dejan funcionando a condición de que continúen satisfaciendo los estándares de funcionamiento. Tareas de reacondicionamiento cíclico. En estas tareas, los equipos son revisados o sus componentes reparados a frecuencias determinadas, independientemente de su estado en ese momento. Tareas de sustitución cíclica. Estas consisten en reemplazar un equipo o sus componentes a frecuencias determinadas, independientemente de su estado en ese momento. La frecuencia de una tarea de sustitución cíclica está gobernada por la vida de los elementos. En otras palabras, la edad para la cual hay un rápido incremento en la probabilidad de falla. Acciones a falta de. Son tareas que se deben realizar si no se pueden encontrar tareas preventivas adecuadas. Con este tipo de tareas se completan los siguientes pasos principales del MSC. Este tipo de tareas se clasifican de la siguiente manera. Tarea cíclica de búsqueda de fallas. Estas consisten en chequear una función oculta a intervalos regulares para ver si ha fallado. No se consideran como preventivas porque su objeto es evitar las fallas múltiples que pueden ocurrir si la falla oculta permanece inadvertida. Un claro ejemplo de este tipo de tareas es el chequeo continuo de detectores de incendios. Ningún mantenimiento preventivo. Consiste en dejar en servicio al equipo hasta que se produzca una falla funcional. Es aplicable solo si el mantenimiento preventivo es más costoso que el monto involucrado en las consecuencias operacionales y el costo de reparar la falla. El rediseño comprende una modificación de las especificaciones de un componente, la adición de un elemento nuevo, la sustitución de una máquina entera por una de otra marca o tipo, o el cambiar una máquina de sitio. Hoja de decisión. Esta hoja se elabora con la información procesada en los últimos 3 pasos del MSC, de acuerdo a la referencia de la hoja de información o AMES. En ella se clasifican el tipo de consecuencias que tiene la falla. También se determina el tipo de tarea preventiva o tareas a falta de que se van a realizar. Seguido de estas clasificaciones, se encuentra una columna con la descripción del tipo de tarea seleccionada, otra con la frecuencia con que se hará y una última columna con el personal que realizará la tarea. En la parte superior aparece la identificación del elemento, componente, por quienes fue realizada y revisada la hoja de decisión y el número de hoja.